Jorge Antonio Escobar Betancur fue noticia un día. Tiene él 25 años y fue noticia porque abusó sexualmente de una joven de tan solo 18 años. Fue noticia por la manera como ocurrieron los hechos y más aún por la investigación que se desarrolló en torno a este joven que al parecer tuviera problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. ¿Cómo hace un investigador para llegar hasta su victimario? ¿Cómo hace para poder ubicar al hombre que abusa sexualmente de una mujer? ¿Cómo hace para poder lograr capturarlo y ponerlo en los estrados judiciales para que las autoridades y más exactamente los jueces hagan lo propio? Recuérdeme, patrullero, nombre y apellido. Nelson Alexander Camero Osorio. ¿Usted pertenece a qué área de la Policía Metropolitana? Al grupo de delitos sexuales de la Metropolitana de Policía. ¿Cuál es la historia de este joven Jorge Escobar Betancur? El día 13 de mayo del presente año, la central de radio nos reporta que en el barrio Las Acacias, segunda etapa, había presentado un hecho donde una joven de 18 años había sido víctima de unos presuntos hechos de acceso carnal violento, por lo que unidades del grupo de delitos sexuales nos desplazamos hasta este sector. Una vez llegando al lugar que nos indica la central, nos informan que la víctima había sido trasladada hasta el centro de salud del IPC de Carmen Emilia. Nos trasladamos a ese sector donde logramos tomar contacto con la víctima. Una vez tomamos contacto con la víctima, ella nos hace un cuento, un relato sobre lo que había acontecido, y ese relato inicial fue primordial porque nos contó unos detalles como el que el agresor había utilizado un cable de datos de un celular con el que había intentado asfixiarla. Igualmente nos mencionó que le había suministrado algunas pastillas para ponerla en incapacidad de resistir, y entre otros hechos que fueron importantes, como que nos dijo que una vez el agresor la accede carnalmente, ella ingresa al baño de la residencia, utiliza papel higiénico y menciona que ella observó que había sangrado. Una vez se toma este relato de la víctima, nos trasladamos nuevamente al lugar de los hechos, donde inicialmente la residencia donde acontecieron los hechos estaba cerrada. Minutos después hace presencia en el lugar un tío del agresor y con consentimiento de él nos permite el ingreso a la vivienda. Estando en la vivienda, tratamos de observar lo que la víctima mencionaba que el agresor había utilizado para cometer este hecho. Encontramos en el baño efectivamente unos cuadritos de papel higiénicos que tenían impregnado sangre, por lo que nos llamó mucho la curiosidad y llamamos al laboratorio de criminalística para hacer fijación al lugar de los hechos. ¿Cómo hace? Es decir, este hecho se da porque en algún momento la chica termina yendo donde él está o él va y la busca. ¿Cómo se da esta conexión entre el señor Jorge Escobar y esta niña de 18 años exactamente? De acuerdo a la entrevista que se le tomó a la víctima, menciona que el agresor le escribe por la red social de Facebook y la invita a que vaya a su lugar de residencia, que quiere enseñarle él dónde vive, con quién vive y qué tiene dentro de la vivienda. Ella minutos después sale de su residencia y se encuentran en el parque de Las Acacias, donde el agresor sale a encontrarla y el agresor lleva a la víctima hasta la vivienda. ¿Esta niña dónde vive? Ella vive por el barrio Caracolí. Lejos del otro, es decir, prácticamente en el norte o en el occidente, y el otro lado queda en el oriente. No, es de la comuna 8, el Caracol.
Sí, porque el Caracol es el que queda hacia el lado del río Magdalena. El barrio El Caracol que pertenece a la misma Comuna 8. Sí, señor, el barrio Caracol de la Comuna 8. El señor Jorge la invita a que conozca el sitio donde vive. ¿Esta niña qué nexo tiene con Jorge? ¿Este señor Jorge Escobar es familiar o amigo del novio de esta niña? Jorge es amigo del novio de la niña y Jorge le escribe a la novia de su amigo que quiere invitarla a la casa, y es cuando ella accede a ir hasta su lugar de residencia para enseñarle cómo vivía él, dónde vivía, aprovechando que en ese momento él se encontraba solo, porque este joven vivía actualmente con una familiar. Este señor Jorge le hace la propuesta, la invita, ella termina yendo, llegan a la casa, ingresan. ¿Cómo es de ahí en adelante lo que sucede, según las investigaciones que ustedes pudieron realizar? De acuerdo a lo que se logró establecer, una vez la víctima ingresa al lugar de residencia, el agresor le da a beber a la víctima aguardiente. Pero es decir, ¿se le ofrece, tenga, tome aguardiente por las buenas, o es una situación que se da por las malas? ¿Qué determinó la investigación en torno? No, le sirve y le dice tómese ese aguardiente. La víctima menciona que ella ingirió un sorbo nomás y que le dio unas pastillas que hicieron que ella quedara en estado de indefensión, quedó dormida. Una vez ella queda dormida, el agresor procede a accederla carnalmente, y es ahí cuando posteriormente una vecina informa sobre los hechos, que en la vivienda se encuentra una joven que no es de esa vivienda, que la nota angustiada, que estaba llorando, por lo que dio aviso a la Policía Nacional, y quienes hicieron llegaron al lugar y remitieron a la víctima al centro de salud. Le ofrece aguardiente, le da unas pastillas, la pone en estado de indefensión y usted me dice que la abusó sexualmente. Es correcto, sí, señor. ¿Ese abuso se da una o se da varias veces según lo que ustedes lograron establecer? No se puede establecer en el momento si se dio una o dos veces. La víctima menciona que sí se dio el acceso, tanto por inicialmente el médico del centro de salud indica que la víctima presenta lesiones en la parte íntima, menciona aproximadamente 4 lesiones, por lo que se conduce que efectivamente hubo una penetración. ¿Qué hay qué hubo en la mente del señor Jorge Escobar? Pues no lo sabemos. ¿Por qué toma la decisión, casi que a las malas, de inducir a una persona que pertenece a un grupo de amigos suyos, como es su novio, que era el amigo de él y que además era el novio de la niña? No entiende uno cómo toma la decisión de llevar a esta chica y hacerlo por la vía del licor, pero además por la vía de los fármacos, de los medicamentos, con tal de ponerla en estado de indefensión. De hecho, hay muchas maneras de ganarse el corazón de una mujer sin necesidad de llegar a estos casos extremos. Usted me decía, extra micrófono, que hubo la aplicación de energía eléctrica a la víctima y que fue amarrada con cables. Cuénteme cómo fueron esos detalles. La víctima, en el momento que nos entrevistamos con ella en el centro de salud, nos menciona y señala la parte del cuello, que esa lesión que presentaba en ese momento era fruto de que el agresor había intentado asfixiarla, y indica que lo hizo con un cable de datos. En la inspección que se hizo en el lugar de los hechos se encontró el cable de datos que la víctima mencionaba que había utilizado el agresor. Igualmente se hallaron unos contenedores donde estaban las pastillas. Se halló el papel higiénico, se halló la botella de aguardiente que mencionaba la víctima, se halló también en el lugar de los hechos, hallamos lo que fueron las prendas
pero las prendas ya el agresor había intentado ocultar la evidencia. ¿Nos referimos a las prendas íntimas de la niña, su ropa interior, su brasier o qué cosas? Las prendas del agresor, es decir, la sábana de la cama, la ropa interior del agresor y la ropa que menciona la víctima que estaba alrededor de la cama en el momento de los hechos. Esas prendas ya el agresor las había metido en agua con jabón Fa y límpido, tratando de ocultar alguna evidencia que se pudiera realizar por parte de medicina legal. Es el patrullero que investigó el caso del abuso sexual a una joven de 18 años. Un hombre de 25 la invita a su casa, ella tal vez de buena fe accedió. Sin embargo, cuando ingresa a la vivienda, lo que dicen los investigadores es que le dio aguardiente, ella tomó la decisión de ingerir uno o tal vez dos tragos, luego unas pastillas que al parecer fueron incluidas allí o a la fuerza y quedó en estado de indefensión. Antes de seguir con el patrullero, voy a invitar al intendente Ernesto Savida Aguja, que también forma parte de esta área de investigación contra delitos sexuales de la Policía Metropolitana de Neiva, aquí en la Cejín. Intendente, a este lado, al lado del patrullero, ¿cómo ha estado? Bien, señor Albatros, buenas noches. Usted vio a este patrullero trabajando este caso. Cuando empiezan a salir las piezas de la investigación, ¿qué análisis hicieron? No, inicialmente brindarle todo el respaldo como compañero del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales de la Metropolitana de Neiva. Es una persona que le impregna vocación y amor a su trabajo y que desde un principio dijo: tengo la tarea de esclarecer este crimen o este delito sexual lo más pronto posible. Luego, así como en el menor tiempo posible, en aproximadamente mes y medio, se dio a la lucha de recaudar todos los elementos materiales probatorios, entre ellos las entrevistas, trató de ubicar cámaras de seguridad para establecer si de pronto habían videos, pero pues como el delito se consuma al interior de una vivienda, pues no se tiene ese elemento materia de prueba, pero sí obtiene unos elementos muy valiosos que los somete a análisis y estudios a través del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense y de trabajo con la fiscal 15 local, la doctora Marta Maya, que es quien viene realizando este trabajo articulado bajo la gerencia y liderazgo de la Fiscalía. ¿Cómo fue el tema del elemento eléctrico? Lo que aduce y expresa inicialmente en el relato la víctima es que el sujeto le exhibe o le muestra un elemento que emana, digámoslo así, choques eléctricos, y con este la pone fuera de que ya le había dado a consumir unas pastillas en alcohol, la pone en estado de indefensión, y lo que más le genera temor es eso, ver ella comprometida su integridad, porque pues inicialmente él le pidió o la ingresó a una habitación, de acuerdo al relato, a la habitación donde él dormía, y allí es donde la obliga a despojarse de su ropa, pero ante la negativa de la víctima, de esta señorita de 18 años, el sujeto ya empieza a utilizar la fuerza, y no solamente la fuerza física, sino que también venía la fuerza de la palabra, el maltrato verbal. Es decir, las groserías, hija de no sé qué, HP y todo ese tipo de cosas para poner... Hay que dejarse por las buenas o por las malas, y en un tono intimidatorio, que es lo que le relata en la entrevista a la señorita, aquí a nuestro investigador, el señor patrullero Nelson Alexander Camero, quien es el que desde un principio toma y lidera esta investigación, y finalmente pues con todos estos elementos se logra establecer quién es el sujeto, se identifica y se logra capturar. Nelson Alexander, ¿ese elemento que se utiliza es un tábano que llaman para aplicarle energía a las personas? Conocido como tábano, ¿sí? Le genera choques eléctricos a la víctima de acuerdo a lo que ella menciona, pero en el lugar de los hechos no fue posible hallar este elemento. El agresor, como le comento, había intentado ya ocultar las evidencias, inclusive en una de las materas de la vivienda ya había enterrado el contenedor del condón, y en la matera se halló ese contenedor. Ya él había intentado ocultarlo. ¿Cómo llegan ustedes a imaginarse que en la matera hay una evidencia en esas búsquedas? Se hace la inspección de fijación, recolección por todo el lugar de la vivienda,
y pues con el fin de establecer lo que la víctima nos cuenta inicialmente, el ejemplo del cable, el ejemplo de que ya había ido al baño. Entonces trata uno de hacer la inspección detalladamente toda la vivienda, y pues allá en la matera es donde se halla el contenedor del condón. Lo que se entiende es que este señor utilizó dos cables, uno para amarrarla y uno con la que trató de asfixiarla, ¿o qué ocurrió realmente? El cable de datos lo utilizó para asfixiarla, que fue el que se halló y el que menciona a la víctima. Hay la versión, intendente Sabida, que utilizó además un cable para amarrarla. No, solamente se logró finalmente esclarecer que la utilizó fuera para asfixiarla, o sea, mecánicamente a la altura del cuello. Y lo que nos dice acá nuestro investigador, reviste mucha importancia en todos los procesos relacionados con los abusos sexuales, el procesamiento del lugar de los hechos. Es allí donde nos va a vislumbrar o nos va a dar las primeras hipótesis, nos va a decir qué elementos se utilizaron. Allí siempre hay un principio que es el de transferencia, que el victimario o el indiciado siempre se va a llevar un elemento del lugar, pero siempre va a dejar algo. Que ese principio de transferencia es que muchas veces estos victimarios pues dejan un preservativo, normalmente es un condón utilizado, dejan un cigarrillo, dejan un vaso de agua, dejan cabellos en donde encontramos mucha evidencia atrás, a que son en el ADN, inclusive dejan muchas veces el agua hemático porque son cortados por la misma víctima en el momento de oponer esa resistencia, y en las uñas de las víctimas muchas veces encontramos piel, tejido epitelial, y esta piel es la que estos elementos se recolectaron por parte del señor Nelson Alexander Camero y se enviaron a medicina legal, con todo esto, lo que permitió establecer que efectivamente en ese lugar se ha cometido este vejamen sexual. Señor Nelson Alexander, ¿se supone que la utilización del cable era para atemorizarla o realmente querían asesinarla? La víctima menciona que el agresor intentó o quería atentar en contra de su vida. En ese momento llegó la abuela y fue cuando él ya desistió de esa aflicción que intentó hacerle, y no sabría establecer en este momento si era acabar con la vida de la víctima o era solamente asfixiarla o generar ese temor, ese terror, esa fuerza que él estaba ejerciendo en contra de ella en ese momento de los hechos. Ustedes se encuentran en la investigación que había algo aberrante. Este individuo, además de utilizar su pene, por decirlo de alguna manera formal, también utilizó otro elemento, y la idea era, digamos, penetrar a la víctima de diferentes maneras y contra su fuerza, contra su voluntad. Sí, señor. La víctima menciona que la penetración se dio tanto vía vaginal como anal, y utilizó su pene, y utilizó también los juguetes consolador. Utilizó un consolador para introducírselo a la víctima. El propósito es que en este tipo de mentalidades, ver sufrir a la persona, teniendo en cuenta que se encuentra en estado de indefensión. ¿Nos puede usted ayudar, intendente? Tenemos casos en donde Nelson, quien es el que lidera estas investigaciones, ha demostrado que hay sujetos, como hay un caso reciente, que no solamente accede a las víctimas, a las mujeres, sino que también es un sujeto con inclinaciones zoofílicas, o sea que también tiene o sostiene relaciones sexuales con los perros, imagínense. Entonces, en este caso en particular que estamos abordando esta noche... Estamos hablando del caso del señor Jorge Escobar. No, en un caso también reciente, pero en el caso, ya para remitirnos al caso del señor Escobar, es un sujeto que utiliza el fetichismo, que le produce placer utilizar estos juegos o instrumentos sexuales, en este caso un consolador, y es eso lo que a él le produce placer. De pronto a él le genera esa repulsión o esa excitación y lo lleva al libido, porque no solamente accede carnalmente con su pene a esta víctima, sino que también recurre a otros tipos de elementos para satisfacer su ansia sexual. Ese tipo de penetración, patrullero, fue lo que llevó a que la joven sangrara. Es correcto, sí, el tipo de penetración, tanto pues ya con el consolador se da una penetración, digámoslo así, bruscamente, hace que la víctima sangre
Y pues lo que inicialmente nos llamó la atención, encontrar en la vivienda el resto de la sangre que menciona la víctima que había dejado en el baño. Sumado a las lesiones que le encontró el médico, 4 lesiones en la parte íntima. Es correcto, sumado a las 4 lesiones que menciona el médico inicialmente, que encontró en la parte íntima de la víctima. Una vez se produce este abuso sexual, una vez se da esta situación, una vez una vecina denuncia, una vez las autoridades llegan al sitio, llegan al lugar donde ocurre este hecho de abuso sexual de un hombre de 25 con una chica de 18, una vez se da toda esta aclaración de lo que ya hemos contado en esta parte de la otra ciudad, empieza la investigación, empieza la parte interesante para estos hombres y mujeres de la Policía Metropolitana y más específicamente para quienes investigan los abusos sexuales. Estos sabuesos, estos expertos, toman la lupa e inician a buscar el rastro que deja cada una de estas evidencias, que deja cada una de estas huellas. Usted ahí se demoró mes y medio investigando este caso. ¿Por dónde exactamente empezó? Se inicia por la víctima, que es la primordial en una investigación, porque es la que nos puede contar los detalles de cómo han acontecido los hechos. Y toda investigación se debe iniciar por la víctima, que es la que nos puede llevar o nos conduce a los elementos que posiblemente el agresor ha utilizado para un hecho como estos. Ya desde el comienzo ustedes sabían el nombre, el apellido del agresor. En el momento de la recolección de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física en el lugar de los hechos, se logra establecer la plena identificación del agresor. Es ahí donde logramos establecer su nombre completo, su número de cédula y su arraigo como tal. ¿Fue necesario buscar el número de celular del agresor e interceptarlo? El celular se le incautó al agresor con el fin de realizar un estudio de extracción tanto de videos como de fotografías, porque la víctima menciona que cuando ella despierta el agresor le estaba tomando fotografías y que ella estaba totalmente desnuda. En el momento de la incautación, el agresor al parecer ya había borrado las imágenes y los videos que había tomado. Es decir, no se le encontró ninguna de estas evidencias en el celular. En el momento no se le incautó, por lo que le menciono, fue necesario enviar el celular a estudio para extracción, recuperación de esa información. ¿Y después de esa recuperación se halló algo? Actualmente se está analizando esa información. De acuerdo. Además del celular, ¿qué otros elementos recurren ustedes para poder encontrar y saber que esta persona sí es responsable? Primordial la valoración que hace el médico, inicialmente el médico general, que es el que nos conduce, nos ilustra que efectivamente existió o existe unos signos de violencia sexual, y con esta valoración que hace el médico pues se inicia la investigación estableciendo que efectivamente hay un hecho o se ha cometido un hecho. ¿En qué momento usted dice vamos a capturar al señor Jorge Escobar? Una vez se adelanta toda la investigación con la Fiscalía 15 seccional y se recolectan los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que fueron necesarias y pertinentes para la Fiscalía para solicitar estos elementos, se solicita ante un juez de control de garantía la orden de captura y posteriormente se hace la materialización de esta orden en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Se supondría, daría el comentario de que el señor Jorge Escobar estaba huyendo, sabía que lo iban a buscar y se fue a Soacha, o fue un asunto de un viaje fortuito y no estaba realmente corriéndole a la justicia. Inicialmente se tenía conocimiento de que se había radicado aquí mismo en la ciudad de Neiva, pero en el transcurso de la investigación se estableció que él se había trasladado inicialmente para Bogotá, ¿sí? Que estaba en Bogotá. Esta información se logró tener por parte inclusive de unos mismos vecinos, de fuentes que manifestaban, no, él ya no está acá, él se fue,
puede ser huyendo porque tenía conocimiento plenamente de lo que había acontecido, de lo que había pasado, y pues después se hacen las labores para lograr la materialización de la orden. Ustedes lo capturan, él lo pone resistencia. ¿Cómo fue ese día? No puso resistencia en ese momento, él ya se enteró, se le manifestaron todos sus derechos, se le indicó cuál era el motivo de la presencia de nosotros y pues indicó que él sabía qué era lo que había pasado. Es decir, que de alguna manera aceptó lo que había hecho. Podríamos decir que sí, que aceptó, o sea, tenía pleno conocimiento de lo que aconteció como tal. Intendente Sabida Aguja, se van ustedes a buscar al señor Jorge Escobar. ¿Cómo fue esa búsqueda? Pues se empieza a trabajar por informaciones de personas allegadas, inclusive al núcleo familiar del indiciado, quienes, como lo dice el señor investigador Patricio Nelson, aducen o expresan que se había ido a la ciudad de Bogotá, lo cual generó al principio mayor impulso o ahínco en esclarecer el lugar donde estaba ubicado, pero pues tengamos conocimiento que la capital es bastante grande, son muchos barrios y se necesitaba saber con certeza en cuál de estas localidades y en qué barrio de estas localidades. Ya podemos determinar que inclusive hay muchas localidades que es como si fuera Neiva, Neiva dentro de una localidad. Entonces ya posteriormente sigue nuestro investigador Nelson indagando con más personas y es donde se determina que está viviendo transitoriamente, se podría decir, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Es allí cuando una vez se obtiene la información, se solicita a la fiscal, se hacen las respectivas coordinaciones institucionalmente, hay que realizar unas coordinaciones para nosotros salir de la jurisdicción que nos enmarca como la Policía Metropolitana de Neiva. Realizamos algunos ajustes a nuestros protocolos de seguridad, como es trasladar algunos elementos necesarios para la captura, parecería mínimo, pero es propendiendo por la misma seguridad de esta persona que se la debemos brindar una vez ya lo tengamos capturado. Cuando ustedes lo capturan, él no pone resistencia. Tengo entendido que hubo un viaje de Bogotá a Neiva, ni siquiera agua consumió en el camino. ¿Cómo es esa historia? Efectivamente, Nelson llega, le pone de presente el proceso que se adelanta en contra suya, del cual él ya tenía pleno conocimiento, porque él ya es donde empieza a huir, creería yo, con el objetivo de evadir las autoridades. Ya nuestro investigador le explica los alcances en materia legal y penal y le dice que la Fiscalía ha solicitado a un juzgado de esta ciudad se profiera o se emane una orden de captura por el delito de acceso carnal violento con persona en incapacidad de resistir, artículo 210 del Código de Procedimiento Penal. Y es así como esta persona de una vez se apresta, digámoslo, para ser trasladado a esta ciudad. Inclusive lo que nos llamó la atención es que en el traslado ya veníamos llegando a Fusagasugá cuando este señor nos dice que le coloquemos las esposas y que se las apretemos al máximo. Entonces pues como investigador y de pronto como profesional en psicología sí percibí en él ciertas conductas que no son muy normales, porque pues no está dentro de lo reglamentado y en los protocolos institucionales nosotros vulnerar los derechos del capturado, antes por el contrario debemos protegérselos. Y entonces, ¿no le colocó las esposas? Nosotros se la colocamos, pero pues no como se hace normalmente, pero él nos pedía que quería sentir la presión de esas esposas, entonces nosotros no podemos ir a vulnerar, inclusive por la misma petición de esta persona, pero sí entramos a ver ciertas conductas. Nos recibió ya llegando acá al departamento, un vaso con agua, inclusive llegamos acá a la ciudad, le brindamos almuerzo, porque es que son garantías legales, institucionales. En el camino ustedes hicieron un pare en el Tolima. Sí, tuvimos que parar, claro, hacer un abastecimiento al vehículo y se le brindó que si quería realizar sus necesidades fisiológicas, ir a un baño, como decimos nosotros, estirarse, mover su cuerpo, y en ningún momento quiso descender del vehículo. Y llegamos acá y... ¿Qué argumentaba? No, que él estaba ahí, solamente lo que hacía era todo el tiempo observándonos y de pronto con una risa que uno le genera cierta
con temor, como que cierta incertidumbre de que qué estará pasando por la mente de este joven. Mira, Albatros, con nuestro señor investigador, el patrullero Nelson, se han realizado cualquier cantidad de capturas, pero nos hemos detenido a hablar después de esa captura, ver algunas partes o conductas anormales de un joven, y más que darle esa tranquilidad a la ciudadanía como persona, como padre, como hermano, como ser humano. Me dolió tener que capturar a un joven a pesar de ese crimen que cometió, de a tan escasos 24, 25 años, acabar con todo un proyecto de vida de una persona que físicamente se observa bien, pero no sabemos mentalmente qué pudo haber transcurrido durante su desarrollo, durante su niñez, durante su adolescencia. No quiero, y mal haría yo, estar justificando que por eso haya cometido el crimen, pero algo me vislumbra a mí que debe haber alguna situación que lleva a que él presente estas conductas anormales, estos comportamientos, porque en algún momento le preguntó a nuestro investigador que qué pasaría si él llegaba a asesinar a un policía, y que qué pasaría si... ¿Qué pasa si yo mato a un policía?, le dijo. Sí, pero no de esa forma intimidatoria como amenazándonos, sino que qué alcance legal hay, y se sonreía. Y posteriormente en uno de los traslados a la URI, ya cuando en audiencia determinan que debe ser llevado a Centro Penitenciario y Carcelario de Rivera, nos pregunta que cuánto le darían de pena o le sumaría por asesinar a un guardián del INPED. Y inclusive en la audiencia, pues aquí lo puede corroborar Nelson, que fue el que estuvo presente, que él manifestó ante un juez tener la idea de suicidarse, o sea, tiene idea de suicida. O sea, aquí estamos frente a una persona que posteriormente se va a solicitar, y si él está, porque es que también hay algunas pruebas que son invasivas y tienen que ser aceptadas por él u ordenadas por un juez, es para hacerle un estudio de esa conducta criminal, posiblemente, que puede ser resultado de algún otro tipo de situaciones. No puedo entrar ahorita a aseverar o a afirmar qué vivencias o experiencias tuvo él durante su desarrollo hasta hace poco. ¿Un Escobar ya fue condenado? No, en estos momentos el proceso... ¿Dónde está, patrullero? Actualmente se encuentra en un centro carcelario y penitenciario de Rivera. ¿Cuál es la pena que da la justicia para estos casos? En la audiencia se le dio, por parte de la Fiscalía, le solicitó de 16 a 30 años. Pero aún no le han sido impuestos estos años de prisión. No, señor, aún se encuentra en etapa de preparatoria, y pues más adelante vendrá el juicio, que es lo que nos confirmará cuál será su tiempo, su pena a purgar. 15 a 30 años de prisión, lo que ordena la ley. Un joven de apenas 25 años, un acto de locura, una situación que parecería demencial: amarrar a una chica, tratar de asfixiarla, aplicarle choques eléctricos, abusar de ella, utilizar un elemento de ayuda sexual y finalmente tratar de huir. ¿Qué pasa en la mente de este joven? El experto, obviamente, el intendente David Aguja, que ha trabajado investigaciones en casos sexuales, dice que aquí hay una conducta que no está bien, hay algo que no está bien en la mente de este individuo. En 60 segundos regresamos para continuar con otra historia, la historia del taxista que abusaba a menores de edad en la vía de Neiva Vega Larga y que luego de una intensa investigación lograron capturarlo. Ya regresamos. Otra de las investigaciones que realizó la SIJIN de la policía, encargada de los delitos sexuales, de investigar delitos sexuales, fue la de un taxista que en mayo de 2017 cometió un abuso sexual contra una dama. Parece que el hombre siguió ubicado en el mismo lugar y un año después repitió esta situación contra una menor de edad. Patrullero, usted también asumió esta investigación. ¿Cómo se llama este taxista? Carlos Mauricio Hernández Escobar. ¿Cuántos años tiene este señor? 35 años de edad. En el año 2017, ¿cómo empieza esta historia? En el año 2017 nos reportan que una víctima había llegado hasta las instalaciones del CAI Periodistas, informando de que había sido víctima de una persona que conduce un vehículo tipo taxi, manifestando que la había llevado en contra de su voluntad hasta la vía que conduce a Vega Larga.
pasado el retén del ejército que se encuentra allí, se desvía a mano izquierda a un lugar conocido como el Antiguo Magisterio. Es allí donde la ingresa y estando en este lugar la intimida con arma blanca y le dice que se tiene que quitar su ropa. ¿Esta era una persona adulta? Es correcto, es una persona adulta. Esa persona le solicita el servicio de taxi, de transporte. ¿Se acuerda en el medio de la investigación en qué barrio recogen a esta mujer? Sí, la recoge por la comuna número 7. Allí la traslada por toda la vía Ipanema. Menciona a la víctima que en el transcurso de Zaragoza, el tipo de la puerta del lado del conductor saca un arma blanca y le indica que a partir de ese momento debe hacer lo que él le pida. Es decir, que el taxista no iba solo. Iba con ella, con la víctima. Sí, pero usted me dice que hay alguien que saca un arma, no era el taxista, era otra persona. No, por eso le digo, el conductor, o sea, el mismo taxista saca de la puerta un arma con la que la intimida y le dice que a partir de ese momento debe hacer lo que él le pida. Que él es una persona de, recuerdo, por ahí cerca a Pitalito, haciendo alusión que es una persona agresiva, que la comunidad de ese sector son agresivos y que pues si ella no se deja le puede pasar o puede atentar en contra de su vida. El taxista saca un arma, la intimida, la mujer que tenía un destino diferente, entonces, ¿qué hace? No toma la decisión como habrían algunas mujeres en acto de desespero de abrir la puerta y tirarse del carro o coger a patadas o enloquecerse, sacar la cabeza y gritar. Lo que pasa es que todos los seres humanos reaccionamos de diferente forma, de diferente manera, ¿sí? Podemos ver a diario que personas que las van a robar, hay unos que se enfrentan con el delincuente y hay otros que quedan en un estado de indefensión, que no saben ni qué hacer y... Hasta en shock entran. Hasta en shock entran las víctimas, en ejemplo en un caso de un hurto, pero en estos casos de delitos sexuales también se ve que la víctima al momento de ser intimidada con esa arma blanca entra en un estado de shock que no puede ni defenderse, ¿sí? Por lo que el taxista pues aprovecha ese estado en el que se encuentra la víctima. El hombre una vez toma el arma y la amenaza, ¿se la lleva hacia dónde exactamente? Como le decía, hacia el lugar conocido como el Antiguo Magisterio. Club del Magisterio. ¿Y la ingresa por algún paraje que hay allí o sigue hacia Vega Larga? No, ahí ingresa al Club de Magisterio. Fuimos con la víctima posterior a los hechos. Fue difícil para la víctima lograr indicarnos el lugar exacto por su estado en el que se encontraba. Mencionaba ella que no se recordaba, pero se hizo un recorrido muy minucioso y logrando ubicar el lugar, porque ella nos dice que el agresor cuando la ingresa, se desvía de la vía principal, le dice observe la piscina, pero la víctima después ubicando piscinas por ese sector y por ese sector no conocemos piscinas y resultaba que apenas ingresa a ese club hay como una fuente, ¿sí? Y era la famosa piscina que le decía al agresor que observara. ¿Cómo? Hay algo que no encuentro. ¿Cómo es que entran al Club del Magisterio? ¿No hay celador allí? ¿No hay alguien que se percate que entró un taxi y que había unas personas allí extrañas? No, ese ya es un, digámoslo, un lote ya que ha sido abandonado, sí, es un sector que en este momento está como abandonado. ¿Que pertenece al Club del Magisterio o no es el club propiamente? No es el club, por eso le digo Antiguo Club de Magisterio, sí, y es un lote que en este momento se encuentra abandonado
Y pues una vez se logra ubicar este lugar de los hechos, se hacen las labores y con personas de ese sector y mencionan que pues es muy frecuente observar que ingresan ahí taxistas, que ingresan motos, al parecer a sostener relaciones sexuales y consumir alucinógenos. ¿Qué le hizo el taxista a esta señora ese día? Ese día menciona la víctima que una vez estando en el lugar, con todo el tiempo con la navaja, le exige que se debe quitar su ropa que porta. Una vez pues ella mirándose que estaba siendo intimidada, se despoja de sus prendas de vestir. La procede a inclinar la silla delantera donde iba la víctima y él se sube encima de ella y se da la penetración. Al parecer esta persona se sentía, digámoslo así, incómodo, entonces pasa la víctima a la silla trasera, la reclina y ahí vuelve nuevamente y la accede carnalmente. El agresor baja la víctima hasta aquí el barrio El Altico y es cuando ella llega hasta el CAI Periodista. Una vez sucede el abuso sexual, por lo menos se toma la decencia de dejarla en un sitio seguro, no dejarla abandonada por allá. Es correcto, la trae hasta acá, cerca al CAI El Altico, y es donde ella va e informa a las autoridades. Y ¿Este taxista golpeó a esta mujer porque de pronto se negó en algún momento a sostener relaciones? No la golpeó, pues por lo que ella se sintió intimidada, digámoslo, hizo lo que el agresor le pedía, ¿sí? Pero todo fue en el momento, o todo el tiempo fue intimidándola con esa arma, y por lo tanto, pues lo que le decía, la víctima estaba en un estado de shock que no sabía ni lo que estaba haciendo. Ella llega al CAI, ¿qué pasa en ese momento? Al momento que llega al CAI, la Policía Nacional la traslada al hospital universitario, donde recibe los servicios médicos, se le hace las valoraciones físicas, el médico hace la recolección de unos elementos materiales probatorios y unas evidencias, los cuales fueron enviadas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para un respectivo análisis. Pero el taxista Hernández Escobar, no feliz con lo que había hecho en el 2017, para ser exacto, en mayo de 2017, volvió y repitió. Y esta vez fue en mayo de 2018. Y esta vez no fue una mujer adulta, esta vez fue una menor de edad, el mismo taxista y prácticamente en el mismo sector. ¿Cómo ocurre esta segunda parte? En mayo de este año se recibe por parte de la central de que había sido una femenina víctima de un abuso sexual en el sector conocido como el antiguo Magisterio. Nos trasladamos al lugar, ya la víctima había sido trasladada al centro de salud del IPC. Al momento que llegamos ahí al lugar, nos entrevistamos con la víctima, lo cual era una menor de 15 años, y nos hace un relato muy similar a los hechos del año anterior. ¿Qué coincidencias había? La ruta que utilizó el victimario, ¿sí? Las características físicas y morfológicas que tanto describía la víctima del 2017 como la que escribe de este año coincidían, y el modus, digámoslo, el modus operandi también coincidía, por lo que me causó esa curiosidad y me dirigí a la Fiscalía 15 Seccional y le solicité la investigación. Le dije que había acabado de conocer un caso muy similar al caso del 2017.
Actualmente el caso del 2018 está en etapa de investigación. Permítame un momento, antes de llegar y avanzar a ese punto. Esta niña, ¿de dónde salió? ¿Dónde la recogió? ¿Cómo fue la mecánica allí? Esta niña sale de su lugar se encontraba con la mamá en el lugar de trabajo de su mamá. Iba en camino y el conductor le había manifestado que se subiera digamos, obligada, la subió porque menciona la víctima de que este tipo en esta segunda ocasión portaba un arma de fuego, que como le digo está en etapa de investigación, y después menciona a la víctima que la ruta que utiliza, y es cuando vuelvo y le digo, me parece muy curioso la misma ruta, el mismo lugar y las mismas características que menciona tanto la víctima del 2017 como la de este año. Cuando decimos una menor de 15 años, ¿es que esta niña tenía o tiene cuántos años? Tiene 15 años. Tiene 15 años. La niña, inicialmente nos decían que era que había salido del colegio y iba para la casa. No, sale de donde su mamá trabaja y va para su colegio o para su casa. Va para la casa de ella, para la casa, su lugar de residencia. ¿Cómo es que un taxista puede obligar a una persona a que se suba? La niña pudo haber gritado, pudo haberse opuesto. Como le decía inicialmente, todas las personas reaccionamos de diferente manera. Digo que puede ser que esta menor también entró en un estado de shock, que no pudo gritar, no pudo arrancar a correr, no pudo defenderse en ese momento. ¿Eso sucedió de día o de noche? De tipo 7 de la noche. 7 de la noche. Este conductor hace el mismo recorrido y termina en el viejo Club del Magisterio. ¿Qué pasa allí? Allí en este lugar el victimario le despoja sus prendas y la accede carnalmente. En el anterior caso, también en la penetración, fue primordial ubicar el lugar, porque una vez ubicamos el lugar, la víctima nos menciona que el agresor había utilizado una manga que se utiliza, una manga, digámoslo, para protegerse el brazo. ¿De los que utilizan los mototaxistas? Es correcto, una manga de estas, inclusive la víctima nos menciona el color de la manga, ubicando, por eso era primordial o esencial ubicar ese lugar para ubicar esa prenda, porque la víctima menciona que el agresor eyacula, utiliza esa manga para limpiarse, y entonces era esencial ubicar ese posible elemento donde nos arrojaría fluidos para semen. ¿Ustedes van al sitio y logran encontrar la manga? Logramos ubicar la manga. Una vez ubicamos esta prenda, se solicita la colaboración del laboratorio de criminalística, se hace la fijación al lugar de los hechos, la recolección de este elemento y se envía a estudio para fluidos de semen por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, donde posteriormente nos dice que efectivamente en esta manga se encuentran fluidos de semen. ¿Este fluido sirvió para qué? ¿Se podía identificar de quién se trataba? Sí, claro, actualmente con ese estudio que se le hace nos va a arrojar un ADN, ¿sí? Y posteriormente viene un cotejo de ADN con el hoy imputado. Se logra a través, vuelvo y reitero, de esa evidencia de semen en la manga lograr saber qué era él, o hubo otras pistas que lo llevaron a ustedes a determinar que el taxista abusador era el señor Hernández. No, existió dentro de la investigación, existieron otros elementos que fueron necesarios y muy pertinentes para establecer su plena identificación. Tanto la recolección de videos, la recolección de testigos, labores de vecindarios que fueron esenciales para su plena identificación. Una vez se tiene el conocimiento del posible agresor, se hacen las labores de vecindario donde se logra establecer inicialmente su nombre, posteriormente el apellido, y se hace una conjugación de nombres y apellidos, solicitando en el sistema CIOPER de la Policía Nacional
el cupo numérico para esa persona, y es allí donde se logra obtener la plena identificación de esta persona, y posteriormente en colaboración con la víctima y con los testigos se hacen unos reconocimientos fotográficos en los cuales la víctima reconoce que efectivamente una de las personas que se encuentran plasmadas en el álbum fotográfico es el agresor. El taxista Hernández abusa de esta menor, de esta niña de 15 años. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué hace él con la niña? Esta víctima, sí, el agresor la dejó en el lugar y él sí huyó. La menor sí solicitó, llegó hasta el retén del Ejército Nacional y solicitó la colaboración, informó lo que le había acontecido, y llega la Policía Nacional hasta el puesto de control, la traslada al centro de salud. ¿No fue peligroso que la niña quedara abandonada allí? ¿Otros victimarios, otros depredadores humanos que estuvieran en la zona? Sí, claro, como le digo, ese lugar mencionan los vecinos que llegan muchas personas, inclusive consumidores de sustancias alucinógenas. Esta menor pues se encontraba primero en lo que le había acontecido, y segundo pues más personas que podrían rodearla y podían hasta atentar en contra de su vida. Sí, claro, hasta repetirse la historia. Intendente Sabid Aguja, ¿qué más quiere aportarle a este caso, a esta investigación del taxista Hernández? No, las características y las cualidades que tiene nuestro investigador, como es esa suspicacia, nuevamente... ¿Usted esperaba que fuera un taxista y una persona que ya había abusado anteriormente, ese abusador que se hablaba de la vía Vega Larga, de que la prensa incluso le hizo bulla al tema? Tan pronto se tiene preliminarmente esa información que le relata a nuestro investigador la víctima, del posible indiciado, del modus operandi, del lugar al que ha sido llevado, de la utilización de un arma para poner en estado de indefensión e intimidar. Sumémosle a eso las palabras de grueso calibre, muchas veces así no sea un arma, con una palabra y el tono, el timbre que se le dé a que se marquen esas palabras, esos gritos, pues inhiben a una persona, la ponen en completo estado de indefensión. Y esto es lo que lleva a que estos criminales sea el arma para ellos vulnerar y abusar de nuestras mujeres y de nuestras niñas. Una vez, patrullero, la niña, la joven reconoce a este individuo, ¿qué sigue en la investigación para poder detenerlo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hicieron ustedes? Actualmente la investigación de este año, la de la menor, está siendo adelantada por parte del personal del CTI, pero fue primordial y esencial la captura de esta persona. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo llegan ustedes a este señor? ¿Cómo logran ubicarlo? ¿Le interceptan el teléfono si logran conseguir el número antes para saber dónde estaba? Cuéntenos detalles. En las labores de vecindario que se realizaron durante la investigación, se logra establecer el arraigo, ¿sí? Y su vínculo familiar, laboral. Por lo tanto, fue esas labores esenciales para posteriormente su materialización una vez se obtiene la orden de captura por parte de la Fiscalía 15 Seccional. ¿El señor taxista Hernández tiene hijas? Tiene un niño. Pero hijas, mujeres no. No, señor. O por lo menos no que se conozca por parte de las autoridades. Es correcto, por el momento se tiene conocimiento de un menor de edad. ¿Cómo se da la captura? ¿Dónde le echan mano a ustedes? ¿Dónde le leen los derechos? ¿Lo encontraron trabajando? Cuéntenos detalles. En los últimos días, de acuerdo a las labores, se tenía conocimiento de que el taxista o el taxi que él estaba manejando era el de su padre, pero este taxi solamente se lo permitía conducir los fines de semana. Entre semana esta persona se estaba dedicando a cobrar en una moto, ¿sí? Ya teníamos las características de la motocicleta en la que se estaba desplazando, dónde permanecía, cómo vestía, porque inclusive vestía como si fuese un mototaxista actualmente. Y el día 9 de julio
se logra la materialización por el sector de el barrio El Altico. Cuando usted encuentra al señor Hernández y lo captura, ¿qué siente usted? Como una satisfacción primero por lograr establecer quién había sido la persona, porque fue un caso que, como le digo, fue impactante al conocer dos casos como muy similares, las víctimas describir sus características físicas y morfológicas, describir la ruta, describir el lugar. Fue impactante para mí, por lo que me prometía sacar esa investigación y pues se dieron las cosas. ¿El taxista Hernández trató de huir? En un momento diría yo que sí trató de huir, pero después, cuando una vez se le materializa la orden, niega a desconocer los hechos, niega a decir que después se le indica en la captura, se le informa cuál es el motivo, quién lo ordena y sus derechos, y dentro de los derechos se le indica la fecha de los hechos, que él inclusive insistía que se le explicara cuándo eran los hechos, a qué horas, y que se le diera más detalles sobre la investigación, a lo cual se le manifestó que esos detalles los conocería en el momento de la audiencia. Se notaba en el momento de la captura una ansiedad por saber quién era la persona, y se notaba como cuando usted está recapacitando, echando memoria de los hechos, y no, esa fecha yo estaba donde, yo estaba aquí, yo sí subí, no subí, o sea, como que estaba recordando cuántas veces se la había subido allá, y después ya en la audiencia manifestó recordar efectivamente esos hechos. Inclusive en la audiencia la fiscalía solicitó para realizar su muestra de sangre para el cotejo de ADN que viene ahorita en la investigación, y establecer si efectivamente se trata del mismo ADN que se recolectó en el lugar de los hechos. Intendente, ¿sabía que no se iba a colar de esa captura? Pues en particular es eso, que pues hice el acompañamiento y observé la conducta de este sujeto, esa ansiedad que le inundó, le embargó una vez este señor patrullero Camero, le lee los derechos, y que dentro de unos de esos derechos, del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, es el deber de guardar silencio, porque todo lo que diga él en ese momento puede ser usado en su contra, y él le empezó a pedir detalles, porque de ahí es donde nosotros partimos una nueva hipótesis de que no es el único caso, de que hay muchos casos más, y es ese afán, porque nuestro investigador le recree un caso por el cual se está capturando, o sea que él en su mente, ese subconsciente, esos recuerdos que él guarda ya de esas experiencias que ha realizado criminales, le emergen y quiere saber por cuál de todas esas experiencias es que se está capturando. Hemos estado mostrando la foto del taxista Hernández. Si alguien ha sido víctima, ¿qué puede hacer en estos momentos? La invitación, una vez más, como la hemos hecho en otros programas y más en este, es a acudir a nuestra seccional de investigación criminal, SIGIN Metropolitana de Neiva, ubicada en la calle 21 a 1250, cerca o pegando al comando de Policía Metropolitana. Ahí estamos los investigadores del grupo de delitos sexuales, prestos para recibir cualquier información de posibles víctimas, de posibles testigos presenciales, o que nos aporten más luces para vislumbrar nuevos casos, y que esta persona finalmente pague por estos crímenes que cometió, por estos vejámenes. Inclusive, ya, porque ya se puede hablar, una vez ya se le den los derechos, cuando vamos a trasladarlo al Centro Penitenciario y Carcelario de Rivera, ya cuando pasamos esa frontera, y cuando yo digo qué bonita es la vida y la libertad, y esas personas no saben ese valor que han perdido, que tenemos como seres humanos, este sujeto vuelve y me pregunta una vez más, antes de ser ingresado o registrado legalmente, porque así hay que hacer un registro y pasar unas barreras, de que si sabemos de más cosas de otros casos. Le dijimos, no, eso solo usted lo sabe. O sea, él ya entra a indagarnos a nosotros, pero él en su mente sabe de que fueron
otros casos más los que cometió. Patrullero, muchas gracias por la labor que hace. Muy amable por investigar estos casos de abuso sexual. Intendente Sabida Aguja, muchísimas gracias. A quienes nos han acompañado hoy, muy gentiles, quienes nos han escrito en redes sociales, quienes han dado su opinión, muchísimas gracias. Si alguna mujer ha sido víctima del taxista que hemos contado el caso en esta segunda parte del programa, la Policía Metropolitana, el área de delitos sexuales, la espera para que haga su denuncia. Muy amable, muchas gracias y volveremos una noche más con más historias.